magnético producirá una corriente eléctrica. A ver, un momentito. Ya está, me parece. Ya está. Entonces, mira, vamos a ver, hubo personajes después del experimento de Oersted que indicó que la corriente generaba un campo magnético. Querían ver si lo opuesto se cumplía. Este personaje Faraday se dio cuenta, acá mira, acá hay una espira, que es básicamente un alambre de esta forma, en forma circular acá, puede ser rectangular, triangular, acá está en forma circular, y acá le colocó un galvanómetro. Básicamente el galvanómetro me indica si por acá pasa corriente o no. Y acá un imán. Cuando el imán se quedaba quieto, no pasaba corriente. Pero el imán sabe que el imán genera un campo magnético, pero no pasa corriente por acá. Pero sin embargo, cuando el imán se acerca o se aleja, o la espira se acerca o se aleja, cuando hay movimiento entre ellos, ahí sí el galvanómetro registra una corriente. Entonces, puede haber una corriente, pero bajo alguna condición. Ya acá también las espiras están moviéndose y aproximándose, y también se genera una corriente eléctrica. Mira, al acercar o al alejar el imán de la espira, se observa que el galvanómetro percibe la presencia de una corriente eléctrica. Cuando no hay movimiento relativo entre ellos, no se observa nada. Pero cuando hay entre ellos un movimiento relativo, sí, se observa una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué debe pasar? Vamos a ver, antes de explicar eso, una cosita. Acá tenemos una barra. Acá tenemos un alambre doblado. Acá está el alambre doblado. Y acá tenemos una barrita que se mueve con una cierta velocidad. A la derecha consideramos. El campo está en forma de puntito. A ver, recordar. Campo, puntito. ¿Qué significa? ¿Que el campo está saliendo o entrando? A ver, puntito. Puntito es, en este caso, saliendo, ¿no? Puntito saliendo. El campo magnético está saliendo. Entonces, mira, velocidad a la derecha. Ajá, gracias, Ángel, sí. Velocidad a la derecha. Vas a usar la regla de la mano derecha. ¿Te acuerdas? La regla pistolita. Con la velocidad en la dirección del dedo índice. La velocidad en dirección del dedo índice de la mano derecha. Colócalo en esa dirección. Tu dedo medio tiene que estar en dirección del campo, o sea, saliendo, ¿ya? De la pantalla, tu dedo medio tiene que estar saliendo. Dedo índice a la derecha, dedo medio saliendo de la pantalla, y una vez que tienes eso, estiras tu pulgar y va a apuntar hacia abajo. Significa que hacia abajo estaría la fuerza magnética que genera. Y esta fuerza magnética va a hacer que las cargas positivas se vayan abajo en la zona C. Acuérdate que la fuerza magnética, esta regla de mano derecha es para las cargas positivas. Las cargas positivas se van hacia abajo, ¿no? Si las positivas se van hacia abajo, las negativas se van hacia arriba. Entonces, abajo se torna positivo, arriba se torna negativamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí genera una diferencia de potencial. En otras palabras, esto se comporta como si fuera, como si fuera eh, una pila, una batería. Esto se comporta como si fuera una batería, donde como abajo estaban las cargas positivas, abajo es el borne positivo y arriba el borne negativo. Y esta fuerza magnética va a hacer que la corriente eléctrica, mira, las cargas vayan hacia abajo, luego a la izquierda, luego hacia arriba, luego a la derecha. Las cargas eléctricas se van a mover en este circuito. Entonces, mira, esta barra que está moviéndose genera una diferencia potencial entre los puntos, o FEM, se llama FEM inducida. Abajo, como las cargas positivas se van abajo, mayor potencial, arriba menor potencial. En este caso, ¿cómo se calcula la FEM inducida? ¿Qué es la FEM inducida? Es como decir la diferencia potencial que hay entre los puntos, ¿ya? La FEM inducida se calcula como, yo me acuerdo así, voleibol, voleibol. Cuando tienes una barra que está moviéndose en una región de campo magnético, la FEM inducida es voleibol, donde V es la rapidez
en metros por segundos, L es la longitud del alambre, B es el campo magnético o inducción magnética, E es la fe inducida, ¿ya? La fe inducida que se mide en volt. Ahora, como ya tengo la fe inducida, esto se comporta como una batería. Entonces, como tienes una fe inducida, por acá le podemos colocar una resistencia, entonces ahí también podemos trabajar con VIR. Eso es común. Por ejemplo, tenemos una resistencia, calculamos VIR y automáticamente tenemos la corriente que circula por ese sistema. A esa corriente que circula se le llama corriente inducida. ¿Ya? Corriente inducida. A ver acá. Mire, esa velocidad, 18 kilómetros por hora, hay que convertir, recuerda. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo se convierte la velocidad? Mm, por 5 sobre 18, ¿no? Ah, ya, 270, gracias. Mira, en este caso recuerda que aquí esto se convierte, ese 18 por 5 sobre 18, y me queda 5 metros por segundo. Ya está la rapidez en metros por segundos. Una vez que hemos convertido, recién recuerda que se utiliza voleibol. La fe en la diferencia potencial o la fe inducida acá se calcula rapidez que vale 5 por longitud de la barra que vale 6 por el campo magnético que vale 3. Y esta multiplicación sería ¿cuánto? 90 volt. 90 volt. Y usando la regla de mano derecha diríamos, dedo índice a la derecha, mano derecha, dedo índice a la derecha, dedo medio, como acá el campo está entrando porque es X, dedo medio tiene que entrar acá a la pantalla. Y una vez que haces eso, el dedo pulgar lo estiras y me da hacia arriba. Por lo tanto, arriba, como apunta el pulgar hacia arriba, arriba el potencial es mayor y abajo el potencial es menor. Tu dedo, este pulgar apunta en la dirección en donde el potencial va a ser el mayor posible. Muy bien. Aparece otra cosita, el flujo magnético. Básicamente el flujo magnético está relacionado con el número de líneas de fuerza, o mejor dicho, el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. ¿Qué se llama esto de acá? Es una espira. Está relacionado entonces el flujo magnético con el número de líneas que atraviesa esto. Pero antes, acá está el campo magnético. A la espira le trazamos una perpendicular. A esta perpendicular se le llama normal. Ya, esta perpendicular es la normal. Acá está el campo magnético y entre ellos hay un ángulo teta. El flujo magnético sería vacos. Flujo magnético es campo magnético por el área por el coseno de teta. Teta es el ángulo que forma el campo con esta normal. ¿Ya? No, entonces el ángulo teta es el ángulo que forma el campo con la normal. Vacos. Y el flujo magnético es entonces el campo que se mide en Tesla por el área, que es el área de esta espira, por el coseno del ángulo que forma, no te olvides, el campo con la normal. El flujo magnético, ¿en qué se mide? Se mide en Weber. ¿Ya? El flujo magnético se mide en Weber. La unidad es Weber. Símbolo W. Se mide en Weber. Ahora, dos cositas. Cuando, en este caso, la línea de campo magnético, el campo magnético es perpendicular a la espira, el flujo magnético solamente sería B por A. ¿Ya? El flujo magnético es B por A. Pero cuando en este caso la línea de fuerza
no entran a la espira, simplemente son paralelas a la espira, o sea, no entra ninguna línea, el flujo magnético sería cero, 0 Weber, ya sería cero. Muy bien. Ejemplo, uy, a ver, ejemplito. El área es 3 metros al cuadrado, ahí está la normal, campo magnético. Ya. Vamos a ver, mira, ¿el ángulo será 37? Sí, porque ese ángulo es el que forma el campo magnético con la normal. Claro, y el flujo magnético sería va cos, pero el coseno de 37 graditos. El flujo sería campo magnético que vale 10, ¿no? Por dato Tesla, por el área que es 3 metros al cuadrado, por el coseno de 37. Y sabe que el coseno de 37 es 4 quintos, ¿no? Coseno de 37 es 4 quintos. Y esto me quedaría, ¿cuánto? En este caso, 24 Weber. La unidad sería Weber. Bueno, acá una observación dice cuando tienes una superficie cerrada, por ejemplo, una pelota, ¿ya? Una superficie así cerrada o un cilindro, el flujo magnético total ahí es cero. ¿Qué significa que la superficie cerrada, el flujo magnético es cero? Significa que el número de líneas que entra, el número de líneas que está entrando es igual al número de líneas que está saliendo. Por eso el flujo magnético sería nulo o cero. Ujú. A ver, y Faraday dio un valor para calcular en este caso, esa FEN. Mira, la variación del flujo magnético que atraviesa la superficie cerrada, o sea, la espira, induce una corriente eléctrica. Faraday no le dio una dirección a la corriente que aparecía, pero sí un valor. Esa FEN inducida se calcula como N, que es número de espiras, por la variación del flujo con respecto a el intervalo de tiempo, en valor absoluto. Entonces sería la FEN inducida, número de espiras, por la variación del flujo entre el intervalo de tiempo. Esto es cuánto tiempo está transcurriendo. Y la variación del flujo sería flujo final menos flujo inicial. La FEN inducida se mide ¿en qué? En vol. Se mide en vol. Si por ahí ya tienes este de acá, la FEN inducida, puedes combinarlo con el VIR, sin ningún problema, ¿no? Entonces, la FEN inducida sería número de espiras por la variación del flujo con respecto al intervalo de
de tiempo. Muy bien. A ver, entonces mira, lo que hay que tener en cuenta es que un campo magnético puede generar una corriente eléctrica inducida, puede ser que no. Tiene que haber una variación, porque si solamente hay un campo magnético, no necesariamente genera una corriente eléctrica inducida, no necesariamente. Tiene que haber una variación. A ver acá, utilizando Faraday. Ya, mire, la fe inducida es número de espiras por la variación de flujo con respecto al tiempo. O sea, número de espiras por flujo final menos flujo inicial entre el tiempo que transcurre. En valor absoluto esto. ¿Cuántas espiras hay? Es una espira. N vale 1. Por el flujo final que es 25 menos flujo inicial que es 10 sobre el tiempo que transcurre que es 10. Esta resta es 15 sobre 10. La fe inducida es 1,5 volt. Esto es la fe inducida. Esto te haga por acá, se comporta como si hubiera por acá, por ejemplo, una batería que me da 1,5 volt. Si da una batería y me da en el problema una resistencia, ¿lo combinamos con qué? Con el VIR. Ese tipo de problemas son clásicos, chicos, ¿ya? Son clásicos, clásicos, clásicos. Combinar con el VIR. O si no, con la potencia. Con las ecuaciones de potencia eléctrica también ya la conocemos. Pero en la potencia eléctrica lo que estarían dándome acá, lo que calcularíamos es la diferencia potencial o voltaje, que acá se llama fe inducida. Ah, sí, Alvarito. Es que dice es una espira. N es el número de espiras. Como dice una espira, N vale 1. ¿Sí? Si hubieran dos, tres espiras, colocarías ese número. Pero como es una espira, N vale 1. Ujú. Muy bien, Alvarito. A ver, esto hay que tener en cuenta. Mira, cuando está entrando algo, por ejemplo, está entrando la corriente eléctrica, puede ser. En este caso, mira, cuando entra algo, el resultado es otra cosita que está yendo en sentido horario. Si entra la corriente eléctrica, el campo magnético está en sentido horario. Ahora, ¿y esto de acá para qué me sirve? Por ejemplo, si yo quiero el campo magnético acá, como está yendo en sentido horario, si yo lo quiero aquí, ¿cómo lo toma? Hacia arriba. Si lo quiero acá, ¿cómo lo toma? A la derecha. Si lo quiero acá, ¿cómo lo toma? Hacia abajo. Si lo quiero acá, ¿cómo lo toma? Hacia la izquierda. La cosa que esté en sentido horario. Esto es cuando, por ejemplo, la corriente está yendo hacia abajo. Y cuando la corriente está yendo hacia arriba, ¿ya? Entonces, estaría en sentido antihorario. Por ejemplo, si quiero a la derecha, el campo estaría hacia arriba. Si yo quisiera acá arriba el campo, a la izquierda. Si yo quisiera a la izquierda, ¿hacia dónde estaría apuntando el campo? Hacia abajo. Si quisiera acá el campo, estaría apuntando a la derecha. ¿Ya? De esa manera determinamos. En realidad se hace con la regla de la mano derecha, se determina esto, pero vamos a recordar esto. Cuando es X, horario. Cuando es puntito, antihorario. Y ya con eso salen más rápido algunos problemitas. Ujú. Ahora, vamos a ver la ley de Lenz. Mire, Lenz lo que hizo es, complementó lo que hizo Faraday.
Faraday me indicó el valor de la fe inducida. Y sabes que ahí en la espira se forma una corriente inducida, pero no dio la dirección. En cambio, Lenz dio la dirección utilizando la conservación de la energía, pero utilizó acá cálculo, en este caso, la dirección de la corriente inducida. Por ejemplo, el campo magnético está en forma de puntito, o sea, está saliendo. Y si tenemos una espira por acá, por ejemplo, en esta zona, ¿qué pasa con el campo? Cero, ¿no? No hay ninguna línea que atraviese a la espira por acá. Si esa espira comienza a entrar a la región de campo magnético, ya inicialmente no había nada que atraviese la espira. Apenas entra, vamos a suponer que hay dos líneas de campo que están saliendo. ¿Qué cosa dice Lenz? Que se va a generar una corriente eléctrica de tal manera que esa corriente se oponga a los efectos magnéticos que la crean. O sea, mira, inicialmente aquí, ¿cuánto había? Cero línea de fuerza atravesando la espira. Cuando está por acá, aparecen dos líneas de fuerza atravesando la espira. ¿Cómo contrarresto esta aparición, estos dos? Colocando en este caso 2x. Entonces, ¿por qué? Porque una X con un puntito se van. Una X con un puntito se van. Al inicio, el campo magnético que atravesaba la espira era cero. Al final sigue siendo cero. Gracias a esto. Pero esto de acá, ¿quién lo crea? La espira. La espira va a crear estos campos magnéticos que se llama campo magnético inducido. Y con esto hace la regla a la mano derecha. Pero vamos a recordar lo anterior. Chicos, cuando aparecía una X, bueno, en este caso el campo es una X, ¿la corriente qué sentido va? ¿Horario o antihorario? ¿Te acuerdas? Cuando era X. Bueno, en este caso es el campo es X. ¿Cómo es la corriente? ¿Horario o antihorario? Del gráfico anterior. A ver, cuando es X, horario, ¿no? Claro, cuando es X es horario, tiene razón. Entonces, como es X acá, el campo en este caso, la corriente eléctrica que aparece, que es la corriente inducida, estaría en sentido horario. Claro, tiene razón, chicos. Aquí, y una vez que la espira entró toda la espira entró a la región de campo magnético, mientras que sigue moviéndose en la región de campo magnético, no va a haber, en este caso, no va a haber una variación del flujo. Por lo tanto, mientras que la espira se mueve en la región de campo magnético, no hay flujo magnético, o sea, no hay una corriente inducida. Ya mientras que la espira se mueve en la región de campo magnético, no hay variación del flujo. En este caso, la corriente eléctrica inducida va a ser nula. No hay corriente inducida. Pero apenas sale, a ver si me entendiste. Vamos a ver, ¿ah? Acá, antes de que salga, ¿cuántas líneas estaban atravesando la espira? 1, 2, 3, 4. Apenas sale, vamos a suponer que ya no habían 4, sino habían 2. Quedan 2. Inicialmente eran 4. Luego, ¿cuánto es? 2. ¿Qué cosa crea la espira? Va a crear un campo magnético de tal manera que contrarreste esta variación. O sea, al final tiene que estar igual que al inicio. Al inicio, ¿cuánto hay? 4 puntitos. Y al final tiene que haber 4 puntitos. Pero como hay 2 puntitos, la espira va a crear, ¿qué cosa? 2 puntitos. Para contrarrestar, ahora sí hay 4 puntitos al final. Eso se llama la corriente o el campo magnético inducido. Y con eso determinas la dirección de la corriente inducida. Sabemos que cuando es puntito el campo magnético inducido, la corriente eléctrica estaría en sentido antihorario. Entonces, de esa manera determinamos qué cosa, la dirección de la corriente eléctrica inducida. Ajá. Vamos a hacer un ejemplito más, ¿ya? Por ahí. A ver, ya la tienes. Entonces, lo que crea el espira es algún campo de tal manera que evite la variación. Mira, acá hay una espira. Acá están los cables. Tú estiras, jala los cables de tal manera que el área se hace más pequeñita. Vamos a suponer que acá estaban entrando 6. Cuando están saliendo 6, ahora cuando achicas el área, solamente están saliendo 4. ¿Qué dirección tiene la corriente inducida ahí?
Miren, ¿cuántas líneas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saliendo. Acá hay 4 saliendo. ¿Qué cosa va a crear la espira? A ver, ¿qué cosa va a crear? ¿Cuántos y qué cosa? Para contrarrestar esta variación. ¿Qué cosa crearía? Mira, al principio hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos. Al final, ¿qué cosa tiene que haber? ¿Qué debería haber? 6 puntitos, pero hay 4. La espira va a crear esa falta en este caso. ¿Cuánto va a crear? 2 puntitos. Esto sería el campo magnético inducido. Y con la regla de la mano derecha, con este puntito de acá, como es puntito, la corriente eléctrica estaría en sentido antihorario. Entonces, en este caso, la corriente eléctrica estaría en sentido antihorario. ¿Está bien? Y si te das cuenta, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, como al inicio. Pero esos dos lo crea el espira y con eso utiliza la regla de la mano derecha. Y es muy bien. Vamos a ver acá entonces. Vamos a ver ahora los transformadores. Básicamente un transformador sirve para convertir, ¿no? Un voltaje y una corriente también. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos trabajan con 110 volt, acá trabajamos con 220 volt. Tenía un primo, un amigo, mejor dicho, en el colegio que hace años, muchos años, tenía su juego, su PlayStation, que tenía una madrina, nos decía que lo mandó de Estados Unidos, y ya, y nos decía, vamos a jugar, ya, bueno, fuimos a su casa, y lo conectó de frente al tomacorriente, se quemó todo, me dio pena, pero se quemó. ¿Por qué? Porque trabajamos acá con 220 volt. Deberían haberle colocado un adaptador o un transformador, justamente para que no pase eso. Entonces, mira, este transformador lo que hace es lleva de un voltaje o una corriente a otro voltaje, otra corriente. Y ese transformador está hecho con un núcleo de hierro, generalmente hierro, y acá le colocas un cable que se enrolla. Un número, esto se llama primario donde llega la corriente y a donde sale se le llama secundario. Acá está otro cable que son enrollado una cantidad de veces. Donde llega la corriente primario y en el otro lado se le llama secundario. En el primario, a ver, en el primario hay en este caso, una diferencia potencial, ¿ya? Voltaje. Hay un número de espiras acá y pasa una corriente. En el secundario hay un número de espiras, una corriente y... Ajá, una corriente y una diferencia potencial también. De esta forma se representa el transformador. Ahora, ¿cómo se relaciona esto? En este caso, número de vueltas en el primario sobre número de vueltas en el secundario es igual a voltaje primario sobre voltaje secundario y es igual a corriente en el secundario sobre corriente en el primario. Mira, número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario es igual a voltaje primario sobre voltaje secundario y es igual a corriente secundario sobre corriente en el primario. Cuando hablamos de un transformador ideal, en este caso no hay pérdida de potencia. La potencia inicial es igual a la potencia final. Pero un transformador real tiene una pequeña pérdida, pero existe, ¿no? Existe. Esta ecuación es para un transformador ideal. Ah, por cierto, algo importante. Este simbolito que está acá, ¿qué significa? Que la corriente que circula por acá es una corriente alterna. La corriente alterna es la que llega a nuestra casa, la que es variable. Un transformador no funciona con una corriente continua. No, no, no. Funciona solamente con corriente alterna. No funciona con corriente continua. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, con batería de carro no funciona. No funciona el transformador con corriente continua. Tiene que ser una corriente alterna, una corriente que varíe. Si la corriente continua, no funciona el transformador. Ejemplo. A ver, en el primario de un transformador, acá es el primario y 300 vueltas, en el secundario 800 vueltas, determine la corriente eficaz que circula por el secundario
si en el primario hay 4 amperes? Vamos a utilizar acá la ecuación. Número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario es igual a corriente secundario sobre corriente en el primario. En el primario, 300 espiras sobre en el secundario, 800 espiras es igual a corriente secundario sobre corriente primario que vale 4. Multiplica, divide y la corriente eficaz en el secundario sería 1,5 amperes. Muy bien, vamos a comenzar ahora. A ver, un minutito. A ver, podemos usar con vacos. La otra forma es este campo de acá de 5 raíz 2 Tesla de componerlo. Una parte a la derecha y otra parte hacia arriba. Sabemos que si esta hipotenusa es 5 raíz de 2, acá es 45, el que va a la derecha es 5 Tesla y el que va hacia arriba también sería 5 Tesla. Y el de acá se me va. Y el flujo magnético cuando lo descompone sería B por A, pero el campo magnético es el que es perpendicular por el área de la espira. O si no, utilizas vacos y también te sale, no hay problema. Acá, flujo magnético es el campo, la componente perpendicular que vale 5 por el área. El área de un cuadrado del lado 0,8 sería 0,8 al cuadrado por 5. El flujo sería 3,2 Weber. En este caso se mide entonces la clave besito, ¿no? La clave besito. En la número 2, igualito, pero a ver, en la me dice calcular el flujo magnético de la cara MNPQ, ¿ya? Es un prisma. El campo magnético es paralelo al eje Z, ¿ya? ¿De cuánto? De 2 Tesla. Ahora, yo no puedo determinar qué ángulo forma fácilmente este campo con este prisma. Sería muy complicado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esto, mira. Voy a hacer como trabajar no con esta cara, sino con la sombra. La sombra de esta cara con respecto al plano XY sería la cara que está aquí. La cara que mide 3 centímetros y 50 centímetros. Ahora, lo que voy a hacer es, cuando tienes un área sobre esa cara, quiero calcular el flujo magnético, es más fácil trabajar con su sombra. Su sombra sería la de abajo. Pero la condición es la siguiente. Esa sombra o área proyectada tiene que ser perpendicular al campo magnético. ¿Lo es? Sí lo es. ¿Por qué? Porque mira, el campo magnético es paralelo al eje Z y el área proyectada o su sombra está en el eje XY. Si es perpendicular. Entonces, si hablamos de que es perpendicular, fácil, entonces el flujo magnético solamente sería B por A. Pero A es el área proyectada que es la sombra. El campo magnético, como va a ser perpendicular al área proyectada, simplemente coloca su valor, vale 2, por la sombra, que es el área proyectada, que es esta. Sería 3 centímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 2, por 50 centímetros, o sea, 50 por 10 a la menos 2. El flujo es 2 por 3, 6 por 50, 300 por 10 a la menos 2 por menos 2, menos 4. Esto es igual a decir 30 por 10 a la menos 4, pero 10 por 10 a la menos 4 se hace 10 a la menos 3. El flujo sería 30 por 10 a la menos 3 Weber. Ya está, el flujo sería 30 por 10 a la menos 3 Weber.
pero 10 a la menos 3 se hace mili. El flujo magnético es 30 miliweber. La clave sería dinosaurio. Ujú. Número 2. La número 3. Miren, acá es lo siguiente. Una espira circular de 200 centímetros al cuadrado de área se encuentra en un plano perpendicular, ajá, a un campo magnético que varía bueno, un campo magnético de 1 Weber por metros al cuadrado. Esto es igual que decir, en este caso, Tesla, ¿ya? Tenemos el área de tal manera que luego de 0,2 segundos dice desaparece el campo magnético, o sea, el campo magnético sería Tesla. Inicialmente hay un campo magnético de 1 Weber por metros al cuadrado, que eso sería Tesla. Ajá, ya. Y bueno, entonces dice que el campo magnético desaparece en 0,02 segundos. Voy a calcular la FEN media. La FEN inducida media. Esa FEN inducida sería, según Faraday, número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Es número de espiras. La variación del flujo, mira, como el campo magnético es perpendicular a la espira, entonces el flujo sería B por A, simplemente B por A. Así que sería número de espiras por la variación de B por A. Todo sobre la variación o intervalo de tiempo. No se te vaya a ocurrir sacar los triangulitos, no. Esto de acá significa la variación del tiempo o el tiempo que transcurre. ¿El campo cambia? Sí. Había un campo, ahora es cero. El campo cambia. ¿El área cambia? No. Como el área no cambia, sacamos el área. Sería número de espiras por el área por la variación del campo con respecto al tiempo. Ya tengo todo. La FEN inducida es número de espiras, hay una espira por el área, 200 centímetros al cuadrado. Sería 200 centímetros al cuadrado para metros al cuadrado es ese 200 por 10 a la menos 4. No te olvides, si tienes en centímetros al cuadrado, para metros al cuadrado, ese número por 10 a la menos 4. Por la variación del flujo, en valor absoluto sería, acá el flujo, el campo sería, la variación del campo sería, resta los campos, el mayor con el menor, total, está en valor absoluto. Sería el campo mayor, que es 1, menos el campo menor, que es 0. Todo entre el tiempo que transcurre. Está transcurriendo 0,02 segundos. Haciendo esta operación, la FEN inducida sería ¿de cuánto? De 1 volt. Ahí la clave es besito. La clave es besito. La 4, acá tienes una barra que desliza con una rapidez de 0,5 metros por segundo sobre dos rieles ubicadas en una región de campo magnético terrestre B, en dirección hacia afuera. Si suponemos a ver, el circuito ADCBA es constante igual a, la resistencia en este circuito dice constante y vale 1,2 por 10 a la 5 ohm. Esta es la resistencia aquí en la cara. Y el campo magnético es de cuánto? De 6 por 10 a la 5 Tesla. La longitud de la barra que se mueve es de 2 metros. Calcula la corriente inducida. Esto es sencillo. ¿Por qué?
Porque esta barrita va a deslizar, se va a mover con una cierta velocidad en una región de campo magnético. ¿Qué cosa calculamos? La diferencia potencial, ¿te acuerdas? Y la diferencia potencial se calcula como voleibol. Voleibol. Sería velocidad que es 0,5 por la longitud de la barra que es 2 por el campo magnético que es 6 por 10 a la 5. Y esto sería, bueno, 6 por 10 a la 5 volt. Ya tengo la FEN inducida. La FEN inducida. Una vez que tiene la FEN inducida, ahora lo combinamos con el VIR, ¿no? La FEN inducida, la diferencia potencial. ¿Cuánto vale? 6 por 10 a la 5. Es igual a la corriente eléctrica inducida que circula por acá por la resistencia. Y la resistencia por dato es 1,2 por 10 a la 5 ohm. Divide y la corriente inducida sería de 5 amperes. La clave ahí sería casita. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, entren a su examen. Espero que les vaya muy bien. Entren a su examen, chicos. Está habilitado. 10 minutitos. Entren a su examen. Ya está. 10 minutitos, chicos. Entren a su examen. Aplicativo. Ya saben, está en examen, chicos y chicas. Está en examen, ya saben.
3 minutos y medio queda. Ya. 2 minutos y medio más o menos para que mande sus respuestas. Más o menos 1 minuto y medio queda. Lo que van, para que vayan entregando. Ajá. Un minuto exacto, chicos, 1 minuto exacto. Manda tus respuestas, 1 minuto exacto, menos de 1 minuto. Ujú. Menos, se va a cerrar, chicos. Ujú, ya se cierra, ya se cierra. Manda su respuesta como lo tengas. Faltan segundos, segundos, segundos para que se cierre. Ya está, ya se va a cerrar. Segunditos, segunditos, segunditos. Mm,
¿Ya está? Ya se cerró. Muy bien. Vamos a comenzar con la resolución. A ver. Me comparto un momentito. Vamos a ver, en la primera dice, el flujo magnético se mide en Tesla, no, en Weber se mide, flujo magnético. Falso. La segunda, todo campo magnético produce una corriente eléctrica inducida. No, tiene que haber una variación, ¿no? Un campo magnético por sí solo puede ser que sí, puede ser que no. Tiene que haber una variación. Entonces es falso, porque dice todo campo, no, no siempre. La tercera, ¿un transformador funciona con corriente continua? No, con corriente alterna. Tiene que ser variable la corriente. Con corriente continua no funciona. Les indiqué eso, ¿no? La primera, todas son falsas. Todas son falsas en la primera. La segunda, la barra, antes que nada, la velocidad es 18 kilómetros por hora por 5 sobre 18 es 5 metros por segundo. La diferencia potencial entre los extremos de una barra de 3 metros de longitud que se mueve perpendicularmente en una región de campo magnético. Allá utilizamos la FEN inducida como voleibol. La FEN inducida es la velocidad que vale 5 por la longitud de la barra que mide, que vale 3 por el campo magnético que vale 5. 5 por 3 por 5 sería 75 volt. Esa es la diferencia potencial. Es la barra, ¿no? La primera ecuación que vimos es con esto. Incluso el primer problema es parecido a este de acá, ¿no? Parecido al de acá. El primer ejemplito. En la tercera, determinen la FEN inducida sabiendo que sobre la espira el flujo magnético aumenta de 20 a 80 watts, o de 20 Weber a 80 Weber en 2 minutos. La FEN inducida es número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Cuántas espiras hay? 1 por la variación del flujo, que es flujo final 80 menos flujo final 20 entre el tiempo. 2 minutos es 2 por 60 segundos. Y me queda 0,5 volt. La clave ahí sería dinosaurio. Aplicativos nomás era. Aplicativos. Eso es con respecto a la pregunta de tu examen. Espero que te haya ido muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos ahora. Seguimos. Ya está, a ver. A ver, teniendo en cuenta esto, ¿cuánto sería las 5? Ajá. Acuérdate una cosa, la barra está moviéndose, la misma FEN inducida en la barra es la misma diferencia potencial del foquito. Y como hablan de la potencia del foquito, ya tienes potencia, diferencia potencial y resistencia. Uy, ya tienes todo. A ver, recuerda combinar ecuaciones. A ver, como este foquito tiene una cierta potencia y hay una resistencia, podemos calcular la potencia es diferencia potencial, que acá se le llama FEN inducida al cuadrado sobre resistencia. Multiplica y la FEN al cuadrado es potencia por resistencia. ¿La potencia cuánto vale?
la potencia vale 100 por resistencia que vale 40, 400 es Fen al cuadrado, sácale raíz, y la Fen sería 20 volt. La Fen entonces sería 20 volt. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esto, ya tengo la Fen inducida, que es la misma Fen inducida. ¿Quién le da la Fen inducida a este foquito? La barra que se mueve. Y la barra que está moviéndose, ¿cómo se calcula la Fen inducida para ella? Voleibol. La Fen inducida sería voleibol. Donde la Fen inducida, ¿cuánto sería? Es 20, es la rapidez que vale ¿cuánto? No conozco la rapidez de la barra, por la longitud de la barra que vale 2, por el campo magnético que vale 2, o sea, sería 4 por V es igual a 20. Divide, y la rapidez de la barra sería 5 metros por segundo. Ahí la clave es casita, simplemente eso. Casita, casita, casita. Muy bien. La número 6. Ujú. Mire, aquí lo que me están indicando, gracias, es el campo en función al tiempo. Es una pendiente, una recta. ¿Ya? Mire, mira, en este caso, de acá hasta, voy a trabajar con esta parte. ¿Esto qué vendría a ser? La variación del campo. Esto sería la variación del tiempo. ¿Está bien? Mira. Entonces, esto representa la variación del campo, en este caso magnético, y esto la variación del tiempo. La variación del campo entre la variación del tiempo, también puedo trabajarlo como la tangente del ángulo aquí. O sea, acá le colocamos teta, tangente de teta. Pero sería, esto es la variación del campo, que es 2, de 2 a 0, la varía en 2, pero no solamente 2, es 2 militesla. Mili vale 10 a la menos 3, o sea, 2 por 10 a la menos 3 entre el tiempo. El tiempo que transcurre sería 0,3. 0,3 es igual que decir 3 sobre 10. 10 multiplica 2 por 10, 20 entre 3 por 10 a la menos 3. Esta es la variación del campo en función al tiempo. 2 o 20 tercios por 10 a la menos 3 teslas por segundo. Ya está. Ahora, la Fen inducida es la variación del flujo con respecto al tiempo. En este caso, que es la variación del flujo. Cuando en este caso, mira, la variación de flujo es la variación del campo por el área con respecto al tiempo. Pero, como el área no cambia, puedo trabajar como variación del campo sobre variación del tiempo por el área. Voy a trabajarlo así. ¿Por qué? Porque dice que es perpendicular, ¿no? El campo es perpendicular a la superficie. Por eso sería simplemente B por A el campo.
Entonces sería la variación del campo por el área con respecto al tiempo. Ahora, pero la variación del campo con respecto al tiempo yo lo tengo. ¿Cuánto sería esto de acá? Esto de acá sería la variación del campo con respecto al tiempo, me quedaría, acá está, mira, variación del campo con respecto al tiempo es todo esto, 20 tercios por 10 a la menos 3, multiplicado por ¿qué? Por el área. ¿Y el área cuánto sería? El área me quedaría 0,3. Y esto es igual que decir 3 sobre 10. 10 se va, 10 se va. 3 se va, 3 se va. Solamente me queda 2 por 10 a la menos 3 vol. Pero 10 a la menos 3 sería mili. Entonces sería la FEN 2 milivol. En este caso la clave es dinosaurio. Acá es dinosaurio. Ahora, acá es algo importante, mira. ¿Qué debería pasar para que hubiera salido negativo? Ya en realidad la ecuación de Faraday es en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. Pero cuando te dan signos posi o nega, lo que hay que hacer es lo siguiente. Ya en este caso vamos a respetar los signos. Ya, normalmente casi siempre trabajamos en valor absoluto, pero si me dan signos, entonces voy a trabajar ya sin el valor absoluto. Así que acá, como inicialmente el flujo, el campo era 0, después era 2, por eso la variación sería el final, que es mayor menos inicial que menor, ahí por eso me salió positivo. Pero si el final, el campo final, hubiera sido menor que el campo inicial, y cuando haga la operación, ahí te hubiera salido negativo. ¿Sí? Entonces, vas a utilizar, esa es la ley de Faraday, pero casi siempre es en valor absoluto. En la ecuación es en valor absoluto. Pero si en un problema me hablan de posi o nega, ya no le coloca valor absoluto y le colocas con su signo real. Ya, esta es la número 6. La 7. Una espira cuadrada de 10 a la menos 1 metros al cuadrado tiene una resistencia de 90 miliohm. Mil es 10 a la menos 3. Calcula, termina la rapidez con la que varía el campo magnético. La rapidez con la que varía el campo magnético, eso, cuando hablamos rapidez, es algo entre el tiempo. Como habla rapidez con la que varía el campo magnético, es el campo magnético entre el tiempo. Eso me están pidiendo. El campo magnético entre el tiempo. Dice para producir 1 watts de potencia. La potencia es 1 watts. ¿Cuánto sería el campo magnético? En este caso, la variación del campo magnético entre el tiempo. Vamos a ver. Miren, en primer lugar, como me hablan de la potencia, entonces potencia es la Fe inducida al cuadrado sobre resistencia. ¿De acuerdo a la ecuación? Potencia es Fe inducida al cuadrado sobre resistencia, que multiplica, y la Fe inducida al cuadrado es potencia por resistencia. La potencia es 1 watts
por la resistencia que es 90 miliohm, o sea, 90 por 10 a la menos 3. Pero 90 es 9 por 10 a la menos 3, se hace 9 por 10 a la menos 2. Esta es la fen al cuadrado. Sácale raíz, raíz de 9 es 3, raíz de 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1, la fen sería 3 por 10 a la menos 1 volt. Y esto es igual a 0,3 volt. En este caso acá sería 0,3 volt. Ahora, una vez que tiene la fen aquí, fácil, yo quiero la fen. ¿Cómo calcula la fen? Como tienes acá la espira y por acá hay una variación del campo, y ya, utilizando la ley de Faraday, la fen inducida es número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo. Pero el área, como no cambia el área, entonces sería número de espiras por la variación del campo por el área, todo con respecto al tiempo. Pero como el área no cambia, sacamos el área. ¿Esto qué vendría a ser? La variación del campo con respecto al tiempo. Y esto vendría a ser la rapidez con la cual cambia el campo magnético. Esto me están pidiendo. Esto me están pidiendo. A ver, la fen inducida, ¿cuánto sería? 0,3 es igual a variación del campo con respecto al tiempo, lo que yo quiero, por el área. El área 10 a la menos 1. Divide y la variación del campo con respecto al tiempo es 3 unidad Tesla por segundos. En este caso, eso, la clave sería casita. Ya lo que me están pidiendo es la rapidez con la que varía el campo magnético, y eso sería campo magnético entre el tiempo. Muy bien. Siguiente. Miren, el transformador, en este caso, la potencia es 960 watts y en el Perú trabaja con 220 volt. En Europa trabaja con 240 volt. Me están pidiendo qué cosa. No hay pérdida de energías. La intensidad de corriente de la secadora para que funcione en Europa. Pero tú sabes que en un transformador, consideramos que es real este transformador, ideal, mejor dicho, ¿por qué? Porque no hay pérdida de energía aquí. Entonces la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. ¿Ya? Las potencias son iguales. Y entonces el transformador tiene una potencia que es la misma. Y trabajamos en Europa, entonces ahí la diferencia potencial es 240 volt. Con eso trabajan. Potencia y voltaje por la corriente. La potencia es la misma en ambos casos.
trabajando en el Perú, en el Ecuador, pero donde en Europa, pero el transformador tiene la misma potencia, 960 watts. Es igual a ¿quién? Al voltaje aquí, que vale, en Europa vale 240 por la intensidad de corriente eléctrica. Divide y la intensidad de corriente eléctrica acá sería de 4 amperes. La clave, besito acá. Ujú. Otro de transformadores acá, la 9. Miren, en el primario trabaja 200 volts. Hay 400 vueltas en el primario y en el secundario 300 vueltas y la potencia del foquito acá es de 60 watts. Lo que voy a calcular es el voltaje en el secundario. Ya, eso voy a calcular. Ecuación del transformador, número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario es igual a voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario. En el primario, ¿cuántas espiras hay? 400 sobre, en el secundario hay 300, es igual a voltaje en el primario que es 200 sobre voltaje secundario que no conozco. Y de aquí, el voltaje en el secundario sería de 150 volt. Entonces ya tengo el voltaje en el secundario. Luego vamos a hacer lo siguiente. Como yo quiero la potencia de no, la corriente que circula por este foquito y tengo la diferencia potencial ahí, entonces voy a calcular potencia es voltaje por la intensidad de corriente. La potencia del foquito, ¿cuánto es? 60 es igual a, está una diferencia potencial que la fe inducida. Esta diferencia potencial, el voltaje aquí en el secundario sería 150 por la intensidad de corriente eléctrica, que dividiendo ¿cuánto sería? La intensidad de corriente eléctrica es de 0,4 amperes. Entonces vamos a hacer las combinaciones acá. Ujú. Muy bien.
Muy bien. La 10, San Marco 2018, 1. A ver, 4 Tesla, campo magnético, inducción magnética, el flujo magnético. Miren, lo que tenemos que hacer es este campo magnético que vale 4 Tesla, descomponerlo. Una componente va a la izquierda y otra componente hacia abajo. ¿Cómo es así? Porque salgo de la cola, llego a la cabeza, me voy hacia abajo y luego me voy a la izquierda. La componente hacia abajo lo coloco por aquí. Se va el de 4 Tesla porque ya lo descompuse. Ahora, ¿cuánto vale cada componente? Mira, esto, si lo colocas acá, estaría al frente de 60 graditos. Como la hipotenusa es 4, esto sería ¿cuánto? 2 raíz de 3. Y el cateto adyacente a 60 sería el cateto opuesto a 30 graditos. Esto es la mitad de la hipotenusa, o sea, 2 Tesla. ¿Cuál de ellos realiza, en este caso, eh, en este caso, el flujo? 2 raíz de 3, no, él no. ¿Y sabe por qué? Porque esta línea de fuerza o esta línea de campo en este caso no atraviesa la espira. Lo único que hace pasa rozando, pero no atraviesa la espira. Entonces, la de 2 raíz de 3, ella no crea flujo. ¿Quién es la que crea el flujo? La de 2 Tesla. Ahora, no te olvides lo siguiente. Como este 2 Tesla está entrando al área, entonces, ¿el flujo cómo sería? Negativo. Cuando sale es positivo. Cuando entra al área sería negativo. Sería menos B por A. Es igual a menos el campo magnético por el área. Tú ya sabes que cuando tienes un triángulo equilátero, cuando tienes el área sería lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿No? Puedes demostrarlo tú también. El flujo sería menos el campo que vale 2 por el área que es
lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿no? Sobre 4 acá, y esto me quedaría menos al cuadrado por raíz de 3 sobre 2. Esto sería el flujo magnético en Weber, y la clave sería enano. Entonces la 10, la clave es enano, ahí. Muy bien.